Bueno, largamos entonces. Eh, Buenas tardes para todos y todas. Bueno, reentusiasmado con esta charla que además me hizo volver a estudiar un tema que yo conocía mucho y que es mi tema preferido, porque el que siempre investigué en la facultad, en el que empecé a dar clase en la facultad, que era en Arquitectura 2 con el edificio de baja densidad de vivienda colectiva. este, y me gustaba mucho. Así que a lo largo del tiempo fui recopilando mucha información y bueno, en este último tiempo eh, seguí investigando dentro de la cátedra algunos ejemplos que conocía menos, que tenían que ver con el tema del taller. Así que bueno, me interesa mucho esta idea de que estemos cuatro niveles de la cátedra juntos: Arquitectura 2, Arquitectura 3, Arquitectura 4 y PA, y que estemos trabajando en temas muy compatibles. Así que vamos a tratar de hacer un pantallazo general y un viaje en diversos mundos de la vivienda colectiva que les pueda servir un poco a cada uno de los niveles, ¿no? No sé si todo el tiempo todos y todas van a sentirse reflejados con la escala de su trabajo en el ejemplo que yo muestro o en lo que cuento, pero bueno, después los adjuntos y los docentes irán como aclarando o abriendo de qué se trata alguna de las cosas que dije. Eh, Bien, lo que decía recién, ¿no? Tenemos Arquitectura 2 que va a trabajar con esta idea de comunalidades, con los ecosistemas en diversas regiones de la Argentina. Este, pero es básicamente un edificio que tiene mayormente residencia, pero con un tema de vida en comunidad en las diversas regiones. Arquitectura 3 que tiene el Yuri, va a ser la Escuela Latinoamericana de Artes Circenses con residencia, cerca de la Usina del Arte. Arquitectura 4 va a ser lo que llamamos Senior Home o residencia para adultos en la zona del Puerto de Olivos. Y PA va a trabajar sobre las preexistencias en el barrio Grafa. En todos está incluido la residencia, con distintos acercamientos que van a tener dentro de esta idea general de ecosistema, en este caso no solo ligado con el paisaje, sino quizás en algunos casos más ligado con un ecosistema cultural y social urbano, que tiene que ver un poco con la cultura del lugar y con el modo de vida de la gente del lugar. Como siempre, me interesa esta imagen que los remeros para avanzar van mirando para atrás. Y me parece interesante hacer un poquito de un viaje en el tiempo, y mirar un poquito la modernidad y lo que tenemos de vivienda colectiva de la modernidad para pasar a poder después seguir con los contemporáneos para repensar, ¿no? Así que eh, siempre parto de esta expresión del idioma alemán que es Zeitgeist, que significa el espíritu del tiempo, que tiene que ver con el clima intelectual y cultural de una era. Entonces, para entender las viviendas de la modernidad, hay que entender los conflictos del siglo XX y qué estaban pensando en ese momento. Y eso nos va a permitir también hoy porarnos en el siglo XXI y en los conflictos de hoy para poder pensar una vivienda, o un proyecto donde incluya la vivienda y la relación con la comunidad que tenga que ver con los temas de hoy, ¿no? Pero bueno, volviendo en este viaje que les propongo, eh, el espíritu nuevo que planteó Le Corbusier en 1925, más o menos, tenía esta mirada, ¿no? La mirada pensaba, es en las máquinas y en los automóviles, en su velocidad y en su fabricación, en su simple y brutal belleza donde está el verdadero espíritu de los tiempos. Empezaban a hacerse los autos,
Le Corbusier tenía fascinación por los transatlánticos, lo que se denominaban paquebotes, donde ocurría toda una vida de una ciudad adentro de un barco, de un transatlántico. Y básicamente la producción en serie de los autos le hacía pensar en la producción en serie de las viviendas, en resolver un problema de habitación donde el hombre era el centro, no ya tanto el palacio o la vida del rico o del burgués, sino que era el hombre común el centro, ¿no? Y bueno, en ese contexto que genera en 1920 un pensamiento que denomina la casa Citroën, que justamente tiene que ver con los usuarios de la fábrica, y básicamente era un módulo entre estas dos paredes y con una escalera subía un techo verde, un techo jardín, y este módulo de vivienda básicamente tiene una doble altura, un vacío que contiene una sala abajo con una cocina y un baño arriba con una habitación, con una gran espacialidad y una gran carpintería de 2 pisos que estaba acá en la fachada. Ese módulo fue el módulo inicial. Siguió trabajando Le Corbusier sobre el tema de la vivienda para el hombre de la época, y es interesante de vuelta la relación con el auto en esta foto de la Weissenhof, que es una exposición que se hace en Alemania en 1927, donde todos los grandes maestros de la arquitectura tenían su propuesta sobre los modos de habitar del momento, y esta era la propuesta de Le Corbusier. En 1925, unos años antes, había propuesto esta casa que era el Spirit Nouveau, que también fue en una exposición. Y básicamente acá podemos ver este cubo al que el patio y el exterior se le incorpora como un vacío, donde la naturaleza está como formando parte de la arquitectura, ¿no? La arquitectura mira la naturaleza desde un podio, desde una terraza, con techo, donde el árbol está enmarcado en la arquitectura, ¿no? Forma parte de esa obra con ese agujero en la terraza, donde empiezan a aparecer los grandes paños vidriados que la industria permitía ya para ese momento tener, y la vivienda empieza a cambiar. Es importante que imaginen un mundo en 1925 muy distinto al de hoy, donde esto era una revolución, ¿no? Donde los interiores estaban llenos de equipamiento, no de mobiliario como lo llamaban antes, sino que el equipamiento estaba diseñado también por, por arquitectos y arquitectas, y formaba parte del diseño de la obra, y eran unos objetos que estaban dentro del espacio. Cuando tiene que llegar a la vivienda colectiva, que es el tema de la charla, el Spirit Nouveau que acabábamos de ver, que era este cubo con el árbol y con el gran vacío del patio y el vidrio en la doble altura del estar, lo distribuye a lo largo, lo repite sistemáticamente en varios pisos de alto y a lo largo de metros y 100 metros de largo, y arma este pabellón duplicado que le llama el Spirit Nouveau, el pabellón del espíritu nuevo, que básicamente agrupa en un gran edificio todas estas unidades de vivienda que había pensado comunidad. Y finalmente, en el edificio de la unidad de habitación de Marsella, es donde plasma todas estas ideas de la vivienda en un único objeto contenedor, ¿no? El movimiento moderno trabaja mucho sobre esta tira, sobre esta gran pieza orientada este-oeste, que contiene vivienda y mucho más que ahora vamos a ir viendo, pero básicamente es un edificio de tiras y no de manzanas, que contiene toda la vida pública y privada que necesitaba para ese momento, y que también tuvo que ver con un pensamiento de Le Corbusier de generar unos prototipos para la vivienda de posguerra, ¿no? Donde Europa había sido bombardeada y donde había que tener que reconstruir y tener que dar viviendas para mucha gente, donde nuevamente la vivienda era un tema social central, de viviendas mínimas, ya pensadas para el hombre común, ¿no? Y básicamente parte de vuelta de pensar este corte con dos unidades trabadas que comparten un pasillo,
unas entran y suben, otras entran y bajan, muy finitas que se van trabando en todo el edificio. Yo voy a hacer un paneo, voy a ir rápido por muchísimos ejemplos y después lo interesante es que lo que les interese a ustedes lo puedan investigar, ¿no? Pero lo que me parece interesante del paquebote de Marsella es que, fíjense allá a la izquierda, además de las viviendas, había un montón de espacios comunes, ¿no? Cafetería, zona de juego, centro de salud, jardín de infantes, bar, restaurante, servicio de lavandería, centro juvenil, sala de estudio. Bueno, ahí los ven dibujados por Le Corbusier y este es el concepto de ciudad condensada en un bloque o en un edificio, ¿no? Y aparecen las plantas de Marsella, que básicamente es una tira larga de repetición, como un pan lactal finito cortado que en la punta da la vuelta, ¿no? Con unas escaleras de incendio, donde parece básicamente un tema de repetición sistemática de una unidad que en realidad, bueno, acá aparecen otros pisos variantes, que tenía un hotel en una parte, tenía locales comerciales locales o lugares de trabajo en otros. eh, y lo que parece, acá está la planta baja, libre, con las columnas dejando pasar el aire de un lugar al otro, y el techo con todo lo que era el jardín y la parte aeróbica y deportiva y todo eso. Sigo. Unas vistas con la planta baja, el desarrollo de viviendas, el remate, en el medio atravesando todo verticalmente un núcleo de circulación vertical y horizontalmente ese lugar común que tenía que ver con los lugares de trabajo, ¿no? Y lo que parecía que era una única tipología con el único corte que todos nosotros siempre vemos de la unidad trabada, tiene montones de variedades. Cada color es otro tipo de unidad, así que es interesante entender esto de la variedad que no es tan conocida de Marsella, ¿no? Ahí van viendo cómo se van encastrando como un Tetris las distintas unidades y armando este complejo edificio de viviendas, ¿no? Dónde están los espacios comunes, dónde están los lugares de trabajo, ¿no? Todo lo que les venía como diciendo, mostrado en dibujos y con colores. Esta foto muestra el espacio, el espacio común con los lugares de trabajo y otro edificio, una escala menor que me parece interesante compartir, básicamente por el uso, porque son edificios de estudiantes, y empezamos a meternos en el tema del uso, es el pabellón de Brasil, en realidad en la ciudad universitaria de París, en este caso Le Corbusier con Lucio Costa, y en el otro caso hizo el pabellón suizo y el pabellón brasilero, que básicamente, no los voy a contar entero, pero básicamente es un bloque de mucho menos pisos, 5 o 6 pisos que están ahí, con toda una planta baja que va tomando forma y se va relacionando con el entorno en esa planta baja libre, donde aparecen todos los lugares comunes, ¿no? Esto es lo que quiero contar. La planta tipo del edificio, que está acá arriba, es una planta donde hay básicamente habitaciones individuales y habitaciones grupales, como para dos estudiantes. Algunas tienen un lavabo adentro, pero tienen parte de los baños, son comunes y están compartidos en el pasillo. Y básicamente en esa planta libre aparece todo un objeto auditorio, encargado, Zoom, cafetería, administración y montones de cuestiones que están todas en la planta baja y son lugares comunes, ¿no? Estos edificios, especialmente Marsella, fue inspirado en un edificio ruso proyectado en el 30 por Moses Ginsburg, que se llamó Narconfin, y que básicamente trabaja con este corte, que es también un hallazgo interesante, ¿no? Plantas hay doble alturas, y acá hay un pasillo en el primer piso, y doble altura primero y segundo, pero ya tercero, cuarto y quinto es un poco más difícil de definir. El pasillo está en el cuarto, pero los estares tienen altura y media, ¿no? O sea, los edificios en corte pueden empezar a tener propuesta y básicamente lo traigo también porque es un ejemplo ruso que me parece interesante porque hace unos años encontré este proyecto que me parece que vale la pena ponerlo, que también tiene que ver con un concurso internacional de arquitectura que se organizó el Ministerio de Construcción, Industria, Vivienda e Infraestructura de Rusia,
que lo ganó Pedro Pitar, no, sacó segundo premio Pedro Pitarch, y me parece que trabaja sobre una evolución de estas ideas de la modernidad interesantes, ¿no? Trabaja sobre este límite entre lo urbano y lo doméstico. Y básicamente, después les vamos a mandar un link a un videíto que es muy lindo, pero básicamente en el dibujo de arriba vamos viendo que hay montones de usos en la ciudad, que llamémoslo lo urbano, ¿no? La cancha de básquet, el cine, no sé, algunos lugares de uso urbanos o comunitarios, y lo que propone Pedro Pitarch en este proyecto es meterlos adentro del edificio. Fíjense como en los dibujitos de la derecha, ya estos objetos que estaban afuera de la ciudad se meten adentro del edificio, ¿no? Y se empiezan a vincular con las circulaciones verticales o horizontales. Y este catálogo de piezas que nos proponen, después, si lo van a ir mirando, van a ir descubriendo posibles lugares de comunitarios o sociales que están dentro del edificio y que sirven para compartir, ¿no? Si prestamos atención, aparece una biblioteca, lugar para jugar al básquet, un micro gym, un gimnasio más grande, una sala de cine, qué sé yo. Bueno, yo no llego a leer bien todas las palabras, pero hay montones de espacios que son objetos distintos que empiezan a aparecer adentro del edificio, ¿no? Y ahí aparecen unos dibujos más y básicamente estos lugares que le llama cápsulas sociales encierran programas urbanos y públicos concretos relacionados con la cultura, el deporte, la economía, lo social, la producción y el emprendimiento, ¿no? Piscina descolgada en el quinto piso, un estudio de música en el noveno piso, una sala de cine en el tercer piso, una cocina común, un aulario, un taller de artesanía, un gimnasio, una sala de conferencias. Todo esto conviviendo con la vivienda, ¿no? Ahí después les vamos a pegar el link al videíto que está ahí, que lo pueden encontrar si lo googlean, con unas imágenes muy lindas del proyecto y de todos estos espacios comunes, cómo se van relacionando con el resto, ¿no? Ahí vemos otro de los objetos posibles. De todas maneras, estos son cuestiones conceptuales, no necesariamente tienen que estar en la ciudad, esto mismo puede estar en un edificio de más baja densidad o de más alta densidad, en un lugar en relación con el paisaje o en relación con la ciudad, ¿no? En este caso es bastante urbano y ahí hay unas imágenes de estos lugares compartidos. Básicamente, la vivienda colectiva es el espacio privado, la casa, el espacio para el hombre, pero empieza a tener relación con un espacio en común que comparte la comunidad que vive en ese edificio y eventualmente también puede contener un espacio público, o sea, un lugar que comparten no solo los habitantes del edificio, sino los habitantes y los vecinos de la comunidad que está cerca. Por supuesto, eso es parte del proyecto, de la complejidad de cada uno de los niveles, y lo van a ir abordando y lo van a ir adaptando cada uno de ustedes en el desarrollo del proyecto, ¿no? Pero básicamente esa es la difusión del límite que pongo ahí abajo, básicamente, es ese trabajo de entender cuánto hay de privado, cuánto hay de común, cuánto hay de público y cuáles son las relaciones, hasta dónde el público entra y qué comparte y qué no comparte. Y ese es un poco el trabajo interesante para el planteo del año, donde bueno, la comunidad está totalmente presente, la comunidad que lo habita y la comunidad circundante, y básicamente esto de la mixtura de usos que se usa tanto y se escuchamos tanto hoy en todo lo que tiene que ver con la ciudad y con el código de planeamiento, que es que no hay solo vivienda, sino que hay otros usos que tienen que ver con básicamente las plantas bajas o los techos de uso común o de uso de los habitantes de la comunidad, del barrio. Así que bueno, otra etapa, otra partecita de la charla va a tener que ver un poquito con Buenos Aires y con entender algunos ejemplos nuestros, modernos también, y seguimos todavía a principios del siglo XX, donde hay que entender que Buenos Aires no es lo que era hoy, sino que era a principios del siglo un centro muy consolidado y después a lo largo del tiempo fueron creciendo algunos barrios
pero, pero no necesariamente, ya eran, primero eran quintas y después se fueron consolidando como algunos barrios alejados cuando fue llegando el tranvía o o los trenes del Gran Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires no tenía, obviamente no tenía Puerto Madero, tenía un puerto que funcionaba, donde está la dársena norte y el puerto, donde no tenía reserva ecológica, que fue algo que fue un relleno con las demoliciones de las manzanas para hacer las autopistas, donde la avenida 9 de Julio no existía, donde estaba lleno y era una manzana llena que ahí ven en la foto lineal de la derecha, que en el medio están viendo la foto de la construcción de la 9 de Julio, donde ya para el 30 y pico aparece el obelisco, pero antes no estaba, y donde la avenida Corrientes era angosta y se empieza a ensanchar. O sea, era otro mundo. Y en ese contexto, Le Corbusier, de quien hablamos hace un ratito, hizo una visita en el año 1929 con muchísima expectativa en Buenos Aires, esperando que tenga una irradiación hacia el mundo y un crecimiento equivalente al de Nueva York, como mostró en sus dibujos y como decía en su libro Precisiones, que fue el libro de las 10 conferencias que escribió después de visitarnos en el 29. En ese viaje fue cuando imaginó esas 5 torres en el río, en el centro de Buenos Aires. Y lo que más me interesa es, en ese viaje finalmente no pasó demasiado, Le Corbusier no construyó demasiado, pero bueno, se convirtió en un referente de algunos que más adelante lo fueron a visitar. Kurchan y Ferrari Ardoy lo fueron a visitar a su estudio en el 30 y pico. Eh, Conocieron a Bonet, Antonio Bonet. Kurchan y Ferrari Ardoy eran dos estudiantes de arquitectura que se recibieron y se fueron a Europa y formaron el grupo Austral, Kurchan, Ferrari Ardoy, Bonet y un montón de otra gente más. Y eso generó todo un efecto mariposa en nuestro país, en Buenos Aires básicamente, que tuvo que ver con la organización de arquitectura moderna y fue como las bases de la modernidad que llegaron a la Facultad de Arquitectura y a nuestra formación. En general hay una formación que se basa mucho en este legado. Y entonces les voy a mostrar algunos edificios que para mí tienen que ver con estas viviendas colectivas que hicieron. Uno está en Suipachi, Paraguay, y eran los ateliers para artistas. Para mí lo interesante de este proyecto es que era un programa nuevo, que era un programa de ateliers, no eran tan viviendas, tenía 2 viviendas arriba con unas terrazas, en el medio estos ateliers para artistas y en la planta baja los locales, y básicamente la propuesta tenía que ver también con una modernidad en la prefabricación de la fachada, pensada como módulos de la industria, que era lo que pensaba el Grupo Austral, con ladrillos de vidrio, y con todo un tema de montaje en seco, que era lo que les interesaba en ese momento. Ahí tienen las plantas de este pequeño edificio en Suipacha y Paraguay. Otro edificio que les quiero nombrar es el edificio que llamamos Eucaliptus en la calle Virrey del Pino, cerca de Cabildo, del año 39, hecho por Kurchan y Ferrari Ardoy, que también era un edificio de pequeñas viviendas, que también fue uno de los primeros edificios que planteó la vida en comunidad, que finalmente no funcionó, digamos, pero para que tengan una idea, en esa planta baja que ven ahí, que tenía el jardín común y los espacios comunes, había un restaurante o un lugar de comidas, y por un carrito térmico que tenía atrás, con unos carritos térmicos y usando un ascensor de servicio, la idea era que se cocinaba abajo para todos y se subía por este ascensor a cada una de las viviendas. O sea que había un primer indicio de vida en comunidad. Y un detalle más que les puedo nombrar de este edificio es que el edificio ya no consolida la manzana de Buenos Aires, no está en la línea municipal, y como estos modernos miraban a Le Corbusier y la idea de las tiras de vivienda, el edificio lo ponen al margen de que había unos eucaliptus en el terreno que se mantienen, también había una ruptura con la manzana y el edificio se va para atrás de la línea municipal, como ven en estos dibujos de acá, como todos estos edificios anteriores a la ley de propiedad horizontal eran edificios de renta, donde en general el emprendedor se quedaba con la vivienda de arriba, que es esta imagen que vemos con las mejores vistas, y hacía unas pequeñas viviendas en las plantas intermedias.
Kurchan y Ferrer Ardoy entendían muchas cosas que tenían que parece interesante retomar. Hacen un edificio en la calle O'Higgins, 2003-19. Escribieron: una casa puede atravesar más fácilmente el tiempo si es adaptable a necesidades cambiantes que si es rígidamente proyectado sobre el actual. Este concepto de flexibilidad que hoy nos parece lo más lógico y normal del mundo, en el 42 ya lo habían escrito Kurchan y Ferrer Ardoz en este pequeño edificio de la calle O'Higgins, donde en realidad solo me voy a quedar con una idea de planta tipo que me parece interesante, y es esta idea de agrupar cocinas y baños en un lado y liberar esta especie de L, de estar comedor y dormitorios donde es todo blanco y todo vacío, y esta idea del dibujito con el hombrecito empujando el placar, que básicamente era esto de que la unidad podía cambiar en el tiempo y que había unos placares que tenían rueditas y rieles corredizos y que cada persona podía armar la vivienda como quiera. Año 1939, también una revolución para el momento, quizás incomprendida, pero hoy la podemos retomar. Vladimiro Acosta hace un proyecto en la isla Maciel que me parece interesante tenerlo como referente también, porque Vladimiro trabaja con estos parasoles o con estos patios que generan una especie de trabajo en relación con el sol, que permite que el sol entre en invierno y caliente las viviendas y no entre en verano, provocando unas casas más frescas, con un criterio bioclimático que hoy llamaríamos sustentable solamente por pensar un buen proyecto. Así que la terraza adelante con todo este trabajo del sol me parece también algo interesante para retomar, y de vuelta estas tiras que tienen básicamente un agrupamiento de los núcleos húmedos con las cocinas y los baños y unos grandes lugares flexibles que son las terrazas con el número 7, los estares comedores con el número 3 y los dormitorios con el número 4. Pero como ustedes ven en la planta, totalmente flexible, se puede super trabajar, acomodar y generar variaciones, ¿no? Por último, de la etapa de los nuestros, de los modernos locales, una mirada a las viviendas en el espacio de Amancio Williams, un proyecto, porque Amancio, la obra más conocida de él y la poca obra construida tiene que ver, entre otras, con la Casa del Puente de Mar del Plata, pero tiene un proyecto que a mí me gusta mucho que se llama Viviendas en el Espacio, también del año 1942, que hacía este dibujo, donde el dibujo, que está bueno, no muestra el edificio, sino que muestra lo que la gente miraba desde cada una de las casas. El sol, el cielo azul, el jardín verde. Esto es lo que se ve desde el interior de una vivienda. Y básicamente la vivienda expandía con un techo verde sobre el techo de la otra vivienda que estaba abajo, ¿no? Este es el proyecto completo, donde me quedo con esos dibujitos. Pero también me parece que muchos otros lo han visto y sobre esto los contemporáneos han trabajado, por eso lo traigo a la mesa, ¿no? En 2008 Viga se montan Dwellings y es un proyecto que se parece mucho conceptualmente, ¿no? Las casas se aterrazan, en el triángulo que no ocupa pone autos y cada casa expande en el techo de la casa que está más abajo. Ah, perdón, para cerrar el de los conjuntos locales, tengo este proyecto del año 60 y pico, 67, del estudio de Solsona con Katzenstein, eh, que eran las Torres de la Boca, que básicamente tiene 4 unidades que se van aterrazando y alternando con unas terrazas en las esquinas, ¿no? Más allá de detalles, como que está todo apoyado en una gran columna central, la verdad que estaba súper estudiado, un proyecto muy ambicioso para el momento, que no se construyó, que tenía esta imagen. Me parece interesante tener en cuenta que muchos años después, ya con los hijos del estudio, con Joaquín Sánchez Gómez, sumado a la estructura del estudio de Solsona, que Joaquín es el hijo de Flora Mantioli y Javier Sánchez Gómez, generan para Procrear un proyecto similar que sí lo logran construir
que me parece muy interesante, que es este, donde vuelve la misma idea de las cuatro viviendas que se van rotando y generando estos patios que van como girando alrededor del núcleo, con estas terrazas cuadradas en las esquinas como un ambiente más, ¿no? Y donde empieza a aparecer la idea de la terraza en la vivienda. Bien, así que, bueno, modernos del siglo XX, pero en el 67 el hombre llegó a la luna, en el 89 cae el muro de Berlín, caen las Torres Gemelas, viene la revolución de Internet, la web y ahora el COVID, ¿no? Como grandes eventos mundiales y ya la modernidad queda atrás y me parece que tenemos que poner el ojo en algunas otras cuestiones. Desde ya hoy estamos parados con un cambio de paradigma importante, eh, llamémosle el feminismo a la caída del patriarcado y empezamos a entender los más grandes que nuestro modo de ver el mundo tuvimos, tuvimos mucho tiempo también equivocados, eh, o con una mirada muy centrada en nosotros, equivocada, y a eso hace reflexionar también sobre la vivienda, ¿no? Y sobre el trabajo en el hogar y algunas otras cuestiones. Empezamos a ver algunas cosas, por ejemplo, eh, hay hoteles, hay hoteles que están pensados para que alguien pase 9 horas. Y el hotel es totalmente distinto. Si googlean 9 horas hotel, 9 hours hotel en Kioto, aparece una arquitectura totalmente distinta al hotel que uno tiene en la cabeza. Porque el problema es otro. El problema es solamente pasar unas horas, ¿no? No hospedarse. El Airbnb como modo de vida que ha aparecido en el finales del siglo XX, ¿no? Donde todo se parece, donde es lo mismo, las grandes metrópolis tienen los mismos problemas en todos los lugares del mundo, ¿no? París, San Francisco, Los Ángeles, todos tienen departamentos, son todos iguales en todas partes, y todos tienen los mismos problemas de la metrópolis. El coworking apareció como modalidad de trabajo compartido, como vemos en estas publicidades nuestras, y finalmente ahora el teletrabajo, ¿no? Yo ahora estamos volviendo, yo estoy en mi oficina donde estamos viniendo 2 veces por semana, pero de a poco vamos volviendo, nunca, no creo que ya volvamos nunca a estar todo el tiempo como estuvimos antes de la pandemia. Por lo tanto, esto tiene que tener un impacto en las viviendas y en el modo de trabajo, obviamente, ¿no? Otro tema para levantar es las viviendas que llamamos vivienda colaborativa, donde las noticias empiezan a decir que cada vez más gente elige envejecer entre amigos, ¿no? Arquitectura 4 va a trabajar un poco sobre este tema, va a investigar un poco sobre este tema de compartir el cohousing de un grupo etario parecido, que el modo de vida permite que la gente viva muchos más años que antes y que están bien de salud, pero bueno, por ahí tiene menos trabajo, se trabaja menos y tiene más tiempo para el ocio, para compartir, y es mejor hacerlo entre gente par, ¿no? Y hasta el auto va a cambiar, ¿no? Ya hay en varios lugares del mundo, el auto no es propio, el auto está en un estacionamiento y no se guarda en la vivienda porque no tenés auto, sino que uno se suma a un sistema como si te anotás en Netflix, te anotás en una cadena de autos y te acercás al lugar, lo usás y lo devolvés en otro punto, como las bicicletas de la ciudad pero con autos, ¿no? Eso tiene que generar cambios, tiene que ver con la sustentabilidad, pero tiene que ver con generar cambios también en los edificios de vivienda y en la cantidad de autos que la gente tiene, ¿no? Esto modos de, de la familia se empiezan a reflejar en las series de televisión, ¿no? Esta serie que yo miraba hace mucho, Modern Family, es una familia bastante ensamblada, no es la familia tipo, digamos, no es un matrimonio con 2 hijos, una nena y un nene y ahí paramos, este, es mucho más complejo, este es el padre con su segundo matrimonio, que tiene un hijo que es colombiana, y tienen 2 hijos, este y ella, que están casados
con este muchacho Phil, y tienen tres hijos, ella, este y ella, y este el hermano ya está con su pareja gay que adoptan una chica filipina. Este, en este contexto, la vivienda de dos dormitorios tradicional tampoco nos sirve. La bibliografía nos empieza a mostrar que hay otros modos de habitar distintos al tradicional, eh, que hay mucha gente que vive sola también, en las grandes metrópolis especialmente, y hay familias ensambladas con hijos grandes y hijos chicos y con hijos grandes que vienen algunas veces por semana a la casa y otras veces no, por ejemplo, ¿no? Buenos Aires tiene la misma población, pero cada vez más cantidad de vivienda. Los jóvenes cada vez se quedan más en sus casas, más años. Eh, Hay hijos pequeños y adolescentes, y los adolescentes quieren estar lejos de sus padres, pero conviven en la casa, ¿no? La familia ensamblada que ya conté, y los adultos mayores. Recomiendo este libro, Herramientas para evitar el presente, de Joseph Montaner y Zaida Muxi. Extracto, les voy a leer este texto. Hace falta replantear una cultura de la vivienda, potenciando una labor pedagógica para que haya una masa crítica de usuarios, que sean conocedores y críticos exigentes con lo que el mercado privado y público ofrece. Se necesita educar para que la vivienda sea entendida como parte de la ciudad y como lugar para habitar el presente, albergar nuestro pasado y proyectar el futuro. Un lugar donde vivir cómodamente que responda al deseo de valores simbólicos, individuales y comunitarios, de privacidad y sociabilidad, y no solo como un producto de mercado, inversión y consumo. Así que vamos a ver, bueno, ahora sí, vamos a ver algunos referentes contemporáneos. No se queden con la forma, anoten para después googlearlos o para chequearlos con sus docentes, pero quedémonos en los conceptos que me interesan, más que yo los voy a ir nombrando, porque quizás directamente no les sirven para sus trabajos, pero sí, sí los conceptos, ¿no? Espera que quiero, ¿cómo puedo? Ustedes ven arriba porque me queda tapado con este cartelito. Bueno, esta es la Moriyama House de Kazuyo de Saná. Lo que tiene de interesante esta casa, que en lugar de trabajar con las 6 habitaciones como dentro de una casa, las distribuye en el territorio o en el terreno de esta manera, donde no hay jerarquías, donde el interior y el exterior se parecen mucho. Las actividades a veces pasan adentro y a veces pasan afuera. Y los espacios también se parecen mucho. La verdad que el estudio y la vivienda o el comedor o el lugar de dormir, todo tiene una jerarquía similar. Eh, y eso me parece también una novedad porque los usos cambian a lo largo del tiempo. No todo el tiempo va a ocurrir lo mismo, la vida de la familia va a cambiar. Y en el caso de este proyecto, además está planteado que pueda ser una única casa muy grande o una única casa con partes alquiladas a otros, como habitaciones, o directamente un lugar comunitario con muchas habitaciones alquiladas a jóvenes o a distinta gente. Entonces ese pensamiento de entender la casa como un lugar de comunidad me parece interesante. Y después es una cuestión de forma, algunos cubos son de 2 pisos con entrepiso, otros no, algunos tienen terraza y empiezan a estar dentro de un contexto japonés, que en ese lugar queda bien, ¿no? Pero es una idea interesante para retomar, me parece, en cualquiera de los trabajos que desarrolla, en cualquiera de los niveles. Este ejemplo, ahora sí, si no tengo para leer me va a ser más difícil. Este ejemplo es el Langen de una arquitecta que es Dorte Mandrup, que está en Dinamarca. Y hay una tradición en los países nórdicos con el co-living, ¿no? Y este es
Es un proyecto del 2009 interesante, donde hay una alianza entre los propietarios y el arquitecto para materializar su forma arquitectónica o su visión sobre la vida colectiva. Digo, estaba involucrado el usuario con los arquitectos cuando pensaron el proyecto, ¿no? Y básicamente pensaron un proyecto que es una manzana, una manzana que es un envolvente, ¿no? Oscura de afuera, pero que tiene adentro un patio compartido, un espacio compartido, ¿no? Toda la vida se da hacia el interior y ese parque comunitario que en realidad legalmente es abierto a cualquiera, digamos es público, es un espacio público que en realidad usan los que viven en en ese edificio de vivienda, donde todas las viviendas van dando con puertas al gran patio central y donde finalmente se desarrolla una vida comunitaria interesante, ¿no? En una de las aristas del proyecto, acá ven otra de las imágenes, ¿no? Tiene estas entradas por planta baja y escaleritas. En un lado el edificio tiene 2 pisos y en el lado opuesto tiene 3 pisos. Y esta envolvente tiene una casa al lado de la otra y en algún caso una casa arriba de otra. Pero en uno de los rincones tiene un lugar común, ¿no? Ese lugar tiene una cocina, un comedor, un café, un cine, espacios deportivos comparten y áreas para el ocio. Pero lo que me llamó la atención cuando me investigaba un poco sobre este proyecto es que 6 veces por semana los habitantes comparten la cena, ¿no? Empieza a haber una vida en comunidad. Y este otro proyecto, que se llama Viviendas Cooperativas La Borda, que está en Barcelona, ¿no? Y que lo hace la Col Arquitectos, eh, también me resultó interesante y tenía ganas de compartirlo. Y básicamente también para entender que hay como un cambio legal, ¿no? Hay un pensamiento desde lo legal que permite que esto exista, y es que no es que cada uno es dueño de su casa, es una cooperativa. Quiere decir, porque el terreno es un terreno público, o sea que no son dueños de la tierra, o sea que el proyecto es del Estado, es una cooperativa de socios, es una cooperativa de socios. Y esos socios durante el tiempo venderán las acciones de unos a otros y se va cambiando la comunidad, va siendo los que tienen acciones, ¿no? O los que son socios de la cooperativa, ¿no? Eh, pero bueno, hay una idea de que esto sea como una gran casa común, no pequeñas casas, y donde hay lugares que comparten entre todos, ¿no? Esta foto de la izquierda es la foto del contrafrente, que en realidad es el sur, en Barcelona, y es el lugar bien orientado, y hay la mayor cantidad de viviendas dan al fondo, y hay un patio central que acá ven en la foto, y unos espacios comunes adelante y abajo en la planta baja, ¿ven? Con unas pequeñas viviendas adelante y una terraza. Y este gran patio central, que para ellos lo nombran como sustentable y tiene que ver con que el efecto invernadero que produce este techo de vidrio arriba deja pasar el sol en invierno y genera como una temperatura agradable, y en verano se abre y permite que se genere el efecto Venturi y se ventile, ¿no? No se hicieron cocheras por una cuestión también sustentable, ¿no? Y el proyecto, como ven, tiene mucha madera, que tiene que ver también con la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, básicamente está hecho en un barrio, en Can Batló, y ahí ven, hay un montón de usos comunes que aparecen ahí en el barrio, ¿no? O sea, la operación de la vivienda comunitaria no aparece sola, sino que aparece con huertas comunitarias, parque para perros, escuela cooperativa en desarrollo, espacio para la economía social, taller de infraestructura y de carpintería, imprenta, ¿no? Montones de acciones que genera la comunidad, donde además aparecen las viviendas compartidas con lugares laborales y de trabajo. Este proyecto La Borda, como les decía antes, incluyó a los futuros usuarios en el diseño y en la realización del edificio, ¿no? O sea, el involucramiento de los usuarios con el arquitecto es muy importante para generar pertenencia y para
para que también el proyecto sea cuidado y mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? La autogestión se sostuvo sobre premisas como la sustentabilidad, la vida comunitaria, la adaptabilidad y la perspectiva de género. Y ahí aparece la planta, donde a mí me resulta, bueno, aparece como esta idea de claustro, un núcleo central con escalera de ascensor, un claustro que los catalanes lo llaman corrala y que parece que tiene, es como común en la vivienda en torno al patio, ¿no? Y en este caso, en vez de ser una casa, son muchas casas. Pero básicamente me parece interesante esto de encontrar el objeto baño, baño-cocina, ¿ven ahí? Baño-cocina, baño-cocina, que es el mismo en todos lados. Es como si esto lo hiciera la industria de alguna manera. Creo que, bueno, hay dos tipos, no, es prácticamente el mismo o hay dos tipos. Pero los baños son como unos objetos que se van repartiendo allá adentro y dividen los lugares. El resto de las divisiones son todas de madera y la gente las puede terminar de sacar y poner y generar las diferencias de la vivienda. De hecho, en estas imágenes me empiezan a contar este objetito puesto ahí y después me empieza a mostrar posibles divisiones de madera para generar dos pequeños cuartos o un lugar de trabajo o la habitación matrimonial con un estudio o diversidades dentro de este esquema, ¿no? Y como siempre los lugares comunes, ¿no? Las viviendas tienen alrededor de 50 metros la base y después estas habitaciones van haciendo diferencias, unidades más grandes van haciendo diversidad de unidades más grandes. Y los lugares comunes, hay una cocina comunitaria y hay un espacio común que es para generar eventos de la comunidad, ¿no? Hay habitaciones para invitados, hay lavandería, hay espacios para bicicletas, ¿no? Arriba hay una terraza común. Bien, estaba viendo cómo veníamos con el tiempo. Otro proyecto que para mí tiene mucho que ver en mi cabeza con lo que hacen en PA, ¿no? Es el de la Catón y Basal, eh, donde la Catón entra al problema de la vivienda y lo piensa como un tema de economía, ¿no? Dice, con la misma plata, si yo por la misma plata que hago 100 viviendas puedo hacer 200, ese es el proyecto que hay que hacer de la vivienda, ¿no? Entonces cuando le encontró un caso de que tenían un edificio, estas viviendas, creo que es en Saint-Nazaire, eh, en Francia, en vez de demoler el edificio para volverlo a construir, lo que hacen es pasar por adelante del edificio con unas terrazas y agregarle metros cuadrados de calidad de vivienda a las viviendas existentes, ¿no? Es un pensamiento desde la economía, más que desde el diseño puro, ¿no? O desde el objeto arquitectónico. Si bien cambia la estética del proyecto, básicamente cambian de lugar un baño, agregan una terraza y agregan un lugar de espacio de habitar y generan como un nuevo proyecto donde después la gente se va apropiando de los lugares. Este proyecto, que es la Torre Juliá, en España, empieza a repetir un módulo y es un edificio de viviendas para senior home, ¿no? Para adultos que comparten. Pero empieza a tener como este sistema de escaleras que me resultó interesante, que vinculaba pequeños grupos de 4 pisos. Cada 4 pisos se forma como una colectividad, como una comunidad, ¿no? Este es el módulo que se va repitiendo y que va uniendo las habitaciones de esos 4 pisos con unos lugares comunes, que es esta planta. Acá hay 5 habitaciones dobles, estar y dormitorio, en cada uno de los casos, pero todos comparten este espacio común en este piso, que es el de la foto y el espacio de arriba. Entonces se arman como pequeñas comunidades de cada 4 pisos del edificio. Y este es un edificio más tradicional, pero me sirve para hablar de otras cosas de las viviendas, que me parece interesante. Este es el edificio de Isaiah Weinfeld, que se llama 360, donde aparece como el concepto de tipología, que se ve claro para mí, ¿no? Que son cada uno de esos rectángulos que están adentro son las tipologías, y empiezan a aparecer otra idea, que son las losas de los pisos y las columnas, y los espacios comunes acá abajo, ¿no? Pero volviendo al concepto de tipología, quiero que descubramos que hay un núcleo de escaleras y ascensores, el lugar común,
es ese núcleo de escaleras y ascensores, esos lugares como compartidos. Y después hay lugares propios, que son las tipologías, la blanca, la amarilla y la marrón, pero cada una, y después aparece la estructura, que son estos puntos que atraviesan todo el edificio. Entonces siempre está la estructura, siempre está el ascensor y siempre está la escalera, y después aparecen viviendas o terrazas. Las terrazas son obviamente el espacio sobrante entre cada una de las viviendas. Y es por donde se entra cada una de las viviendas, ¿no? Me parece muy logrado y me parece interesante cómo va generando plantas distintas. Entonces no necesariamente el proyecto es todo igual, sino que puede ir variando, ¿no? Porque la diversidad es parte de lo que entendimos que pasa en el siglo XXI con es parte de la revolución feminista, de entender, incluir a todos y comprender de que la familia tipo no existe, y todo eso tiene que traer de la inclusión en el cambio de las viviendas por cada uno de los usuarios y la diversidad en el modo de vida, ¿no? Fíjense que acá aparece otra planta distinta, ¿no? Con sus variaciones, y un poco el edificio surge de la combinación de todas esas tipologías. Esto que yo muestro un edificio de altura puede terminar siendo un edificio de 4 pisos para ustedes. Es lo mismo, ¿no? Y en el basamento del edificio los lugares comunes, ¿no? Acá ven en el corte todos los lugares comunes que tiene, sala de estar, este apartamento del cuidador, el jardín, el lugar de juego de los niños, bueno, las salas de máquinas, el sauna, la pileta, bueno, todos el espejo de agua, todo esto que está el lobby, todo esto son espacios comunes que se comparten y están abajo. Este pequeño edificio en Corea del Sur, microvivienda Songpa, en realidad lo pongo como un ejemplo de jóvenes, este, y básicamente son unos pequeños lugares, tiene una planta baja compartida con este lugar donde están los jóvenes, y donde hacen actividades en común, pintan, comen, como si fuera una casa, y en las plantas de arriba cada uno tiene un pequeño lugar donde duerme y aparentemente se cocina y tiene un pequeño baño muy apretado, ¿no? Como un vagón, básicamente, que es cada uno de estos lugares para cada uno de ellos, ¿no? Y con este sistema de muebles que se bajan y todo muy camarote de tren. En el mismo sentido de los jóvenes, un proyecto de Dal Rocha que me pareció interesante, donde mezcla la vivienda de los jóvenes con un auditorio, ¿no? Que es este proyecto de viviendas, que son estos edificios que están acá al costado, pero hay un gran auditorio y una plaza pública, ¿no? Student Housing, acá es las habitaciones de los jóvenes, también hay un hotel, hay lugares de comerciales y de servicios, ¿no? Que es en general lo que estamos hablando siempre, ¿no? La mixtura de usos. Vivir, trabajar, consumir. Me quedo con estas viviendas que también agrupa, ven que agrupa cada 4, cada 5, cada 7, 8, y va generando unos estares y comedores, cocinas y unos pequeños lugares de dormir y de estudiar de cada uno de los jóvenes, ¿no? Con un baño privado cada una de las pequeñas habitaciones. Medio Marsella, ¿no? Casi. Como sistema me pareció interesante traerlo y de vuelta volver a estudiar el mobiliario, ¿no? Como unos sistemas modulares que empiezan a estar adentro, y dan la diversidad. Estas son las plantas bajas comerciales y acá arriba están las viviendas que les acabo de mostrar. Y esta es una imagen desde el auditorio. Bueno, los holandeses siempre con estos edificios de repetición, con una variación en la planta baja, y en este caso me parecía interesante ver el movimiento o el agrandado en la diversidad de viviendas en el remate o en el techo, que es una operación interesante, inclusive como si fuera un crecimiento sobre una preexistencia. Y los holandeses con esa
Esto es Neutelings del año 97 y básicamente los holandeses con esa tradición de las casas en hilera también, ¿no? De las casas bajas y de la repetición de un módulo que va generando dos o tres pisos no más, planta baja y dos pisos, con una posibilidad de tener locales o de lugares de trabajo en planta baja y la vivienda arriba que empieza a repetirse, ¿no? Como de casas en hilera. Y en este caso también armando pequeñas comunidades, este es el edificio Celosía de MBRDB. En este caso se van armando también pequeñas comunidades con estos conjuntos de viviendas sociales que van generando estos vacíos donde un conjunto de casas llega a este lugar y entran desde ahí a todas las casas. No hace falta que yo explique ahora todos los proyectos, sino que sirvan como ideas para disparadores para ustedes para poder pensar, ¿no? Bueno, este último, de los últimos creo, es el de Terrassenhaus en Berlín, que me pareció interesante, que trabaja como este sistema escalonado, ¿no? Pero básicamente también había un tema legal y era que en ese lugar básicamente se podían hacer 5 pisos de uso comercial y entonces lo deciden aprovechar. Había una plaza pública y lo que hace el proyectista es mezclar lo público con lo privado, ¿no? Miren, esta escalinata permite subir a la terraza desde la plaza pública que está a la derecha y subir al techo público, pero adentro genera como unos lugares muy anodinos que contienen locales, galerías, viviendas, pero son muy vacíos, muy transformables en cualquier cosa por cada uno de los habitantes, ¿no? Y el aterrazado también genera como una especie de espacio público en la vereda hacia la calle, ¿no? Contrario. Ahí van a ver una planta muy sencilla con estas terrazas que aterrazan hacia acá, hacia abajo, las unidades de punta y dos núcleos que contienen los baños. Un baño para esta, un baño para la de al lado, un baño para esta, un baño para esta y un gran vacío. Y en ese vacío ocurre todo. Ocurre la vivienda, ocurre el trabajo, ocurre lo que tenga que ocurrir, ¿no? Un edificio que normalmente en el uso diario es usado para vivir, pero en determinados eventos es ocupado por la comunidad. Y Checkpoint Charlie de OMA, que le tengo cariño porque lo estudié hace muchos años, me parecía importante también traer un edificio que trabaja básicamente en corte, ¿no? En corte y por extrusión. O sea, una vez que se resuelve el corte, las unidades se repiten a lo largo de manera bastante sistemática, con una parte comercial en planta baja, que es esto, y después una parte de viviendas hasta llegar a unos lugares de terraza arriba. Y básicamente empiezan a trabajar con dúplex y trabas y terrazas adentro, que son estas plantas, donde de un determinado pasillo se entra a estas unidades, o se sube una escalera y se entra a, a otras unidades arriba, o desde el mismo pasillo se baja a unas unidades que están abajo, ¿no? Donde el pasillo es como el tema, la manera de acceso. Esta es de Kazuyo Sejima, es el edificio Gifu, y también trabaja en tiras como la modernidad que nombraba antes, pero lo que me pareció interesante es la idea del Tetris y la idea de la diversidad de viviendas, ¿no? O sea, los ambientes son iguales, siempre aparece el mismo tipo de estar cocina o terraza o dormitorio, pero algunos tienen más y otros tienen menos y se van trabando, armando una especie de Tetris y formando de todo esto una pieza que adquiere forma. En algunos lugares hay terrazas y esto es bastante aleatorio o tiene que ver con lo que la comunidad determine, ¿no? Así que vengo bien creo con el tiempo para ir cerrando. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las herramientas que ustedes tienen para armar estos proyectos de vivienda, ¿no? En la vivienda, que es un caso bastante particular, la geometría y la matemática está muy presente, ¿no? Hay una cuestión de rigor matemático y de repetición que aparece mucho, ¿no? Repite, repite, repite y de alguna manera puede ser que cambie por el programa o por el sitio alguna variedad
pero hay como un sistema que tiene que ver de repetición, que tiene que ver con la organización y que tiene que ver con una estructura, porque también esto se apoya en un sistema estructural que repite un módulo determinado. Entonces, el trabajo de los módulos, el trabajo de la matemática, la geometría, está muy presente en los edificios de vivienda. Por ahí más presente que en otros edificios que tienen mucha más diversidad, ¿no? Y después voy a plantear al final el tema de la pieza versus la tipología, ¿no? Yo mostré el de Isaí Weinfeld, que era como de tipología. La tipología era la unidad completa de vivienda que se repetía. Pero hay posibilidades que no es repetir una unidad de vivienda, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver un proyecto que agrupa en una tira todo lo que son servicios y deja liberado en otro lugar frente a la fachada todo lo que son ambientes principales. En el medio de la tira de servicios hay baños para un lado y para el otro, y en las tiras hacia el frente o el contrafrente hay lo que quieran que haya, ¿no? Por ejemplo, una vivienda con dos dormitorios o que después se transforma en lugar de trabajo, o cambia, o un loft para un joven y que en un momento es un cumpleaños y proyecta una película, supónganse. Pero si tuviera un baño en el medio, eso no lo podría hacer. Por lo tanto, la estrategia de la ubicación de los baños o de los baños y las cocinas es clave, ¿no? Este edificio, que son como dos bandas, que tiene un núcleo de circulación en el medio, que está como acá con ascensores y escaleras, y tiene dos bandas, al frente y al contrafrente, o a un lado y al otro, pero también va agrupando cocinas y baños en una tira y estares y patios, estares, dormitorios y patios. Pero eso permite, fíjense que acá en un caso hay una fiesta en casa, entrega del concurso, cena para dos, o sea, es bastante versátil o bastante flexible, que creo que es lo que hay que pensar hoy, ¿no? Pero por otro lado, eso es fundamental entender la modulación y la medida de las cosas. Los baños y las cocinas no miden lo mismo que los estares y los dormitorios. Y lo otro que aparece es que el patio o la terraza es como un ambiente más, ¿no? Fíjense que acá dibujan los sillones en la terraza como si fuera un estar. Pero eso que acá se arma tanto en este como en el anterior es una banda paralela a la tira, no es una tira con bandas paralelas. En este caso, las bandas o las tiras tiene cortes perpendiculares y eso muchas veces tiene que ver con el sol, ¿no? A vos te conviene estar siempre bien orientado. Entonces, en este caso, las cocinas y los baños están como engordando las divisores de vivienda y las viviendas, estares y dormitorios estarían en el medio. Y lo que tiene de interesante es que aparecen unos placares que fíjese que en cada vivienda lo ponen de otra manera y genera diversidad de viviendas, solo moviendo los placares. También me parece una idea interesante para trabajarla. Obviamente las viviendas son los lugares privados y después aparece el ascensor, la escalera y una gran terraza comunitaria, ¿no? En este proyecto. Este otro tiene viviendas a un lado, viviendas al otro, y en el medio el ascensor y la escalera, como venimos hablando, y el objeto baño, cocina, placar empieza a ser un objeto suelto en el medio de la tipología. Y la posición de ese objeto determina dónde se apoya la cama, dónde se apoya el escritorio, y empieza a determinar la vivienda. No tiene paredes, tiene un objeto en el medio como Mies van der Rohe hace en la casa Farnsworth, ¿no? Y este otro, por eso fíjense que les hablo de ritmos, de estructura, de repetición, ¿no? Y siempre van a ver que en la vivienda el baño y la cocina es determinante en la forma. Hay ambientes que son chicos, como el baño y la cocina, y ambientes que son grandes, como el estar y el comedor, dormitorio y terraza. En este caso, fíjense que lo que es una línea que puede dividir un departamento por otro, una unidad por otra, en este caso es un baño finito que contiene la ducha, el inodoro, la bacha, el termotanque, la pileta y un mueble con el televisor o la computadora. Y este objeto se repite, se repite, se repite hasta el cansancio, ¿no? Como este otro que yo les digo, el sistema es repetitivo y produce la variación en la punta, en el final, ¿no? Y de vuelta la división de una unidad con la otra es un baño para un lado, un baño para el otro, que equivale a dos placares. Otra vez la matemática. 60 de placar, 60 de placar, pared en el medio, un poquito más, 1,5 metros, te entra un baño, 1,30 m, haces un baño apretado, y esto empieza a ser una línea que empieza a dividir cada una de las unidades, ¿no? Que es esto que les acabo de contar recién.
Por eso la repetición y la sistematización me parece importante y teniéndola presente, ¿no? Así como les conté antes la de Vladimiro Acosta, fíjense de vuelta en este, ¿no? Dormitorios atrás, estares adelante, terrazas al lado de los estares y en el medio una línea de baños. Entonces la planta no es la tipología que es cada una de las unidades, sino que es una única tira que resuelve distintos tipos de viviendas que tienen un mismo sistema, ¿no? En esta me parece interesante que agrupa dos dormitorios de un lado y el estar pasante con dos terrazas de frente y fondo. Y de este lado dos dormitorios que comparten baño y en el medio el estar pasante, frente y fondo. Y en el medio de todo este sistema la escalera, el ascensor y las cocinas, que son las que alimentan el acceso a cada una de las viviendas. Este dormitorio que queda fuera del sistema puede servir como lugar de trabajo o como dormitorio de adolescentes o de eventual visita de chicos algunos de los días de la semana, por ejemplo. Y así se van armando dos dormitorios chicos y dormitorio de padres y este módulo empieza a armar pensando que acá en este caso, por ejemplo, los baños están en el medio y no tocan el techo y dejan pasar la luz. Bueno, les aviso que me falta poco, así que ténganme 5 minutos más de paciencia. El sistema que planteo como alternativa a la tipología es pensar esto con piezas, ¿no? Con piezas de la industria o de la fabricación en serie, ¿no? ¿Qué es la fabricación en serie y la industria? Ahí el inodoro, la bacha, la ducha, el- 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 la cocina, el horno y todo esto empieza a ser como una pieza que se puede producir inclusive en una fábrica y traer a la vivienda. O se puede repetir, pero cuanto más sistemático sea, es más barata la construcción, es más sencilla la construcción, produce menos errores de obra, ¿no? Entonces empezamos a ver viviendas. Esta es un viejo ejemplo de Allison y Peter Smithson del año 59, ¿no? Sus dibujos a mano y el dibujo real, pero fíjense que en una casa no hay paredes. Los ambientes están delimitados por la posición de los núcleos húmedos y quedan dentro de la casa, ¿no? Eso puede generar un edificio interesante también, una manera interesante. Este otro ejemplo también es similar, ¿no? Dentro de una caja que es la vivienda aparecen muebles de madera puestos por la industria, que son paneles que cierran y abren, pero hoy es un estudio, mañana viene el hijo, crece el hijo, se va el hijo, todo va a cambiar en el tiempo. La cocina se abre, la cocina se cierra, ¿no? Pero es un pensamiento interesante para pensar la vivienda. Tan interesante fue que este grupo de Actar Arquitectura español propuso un sistema que se llama ABC. A es armario, B es baño, C es cocina. Y de la y todo mide, el tabique sanitario con inodoro, bidet y cocina mide 60, el placar mide 60 centímetros, la cocina mide 60 y de la ubicación del ABC empieza a armar diversidad de viviendas. No son todas iguales, la gente vive como quiere, las viviendas cambian, pero el sistema de repetición es el mismo, ¿no? Y empieza a haber flexibilidad tipológica, diversidad tipológica. Así que para terminar, tener presente esto de la vivienda y estando en la universidad pública, me pareció que era interesante tener clara la diferencia o la posibilidad de hacer vivienda no desde el mercado, sino desde la vivienda faltante, de la vivienda social, ¿no? Eh, la gran diferencia que existe, ¿no? Entre las casas que pueden tener algunos o que podemos tener algunos y otros que no, y esa falta de vivienda, ¿no? Que me parece que desde la universidad pública, desde la universidad en general, pero en particular desde la pública, me parece importante decirlo en una clase y que todos tomemos conciencia de que hay que pensar vivienda para la gente que no la tiene o que la vive en malas condiciones y puede vivir mejor. Así que voy a leerles para terminar un breve textito de Tomás Maldonado, que es un artista, filósofo y diseñador argentino, eh, uno de los fundadores del movimiento Arte Concreto Invención, eh, un utópico, un pensador, un filósofo interesante, que escribió y dijo
en su visita a la Argentina en el año 84, porque estaba en Italia. En el año 84 la facultad, la UBA, la facultad pública, vuelve a convocar a concurso público a todos los profesores que se habían ido en los años anteriores de gobiernos militares. Y entonces, ya con todos los titulares de cátedra que un poco recibieron la herencia, el legado del movimiento moderno y que son los que nos formaron a nosotros, a los que somos los profesores de ustedes posiblemente, eh, nos formamos con esta herencia moderna. Tomás Maldonado en el discurso dijo, para decirlo en pocas palabras, el proyecto moderno no es otra cosa que el proyecto democrático. Proyecto que parte de la convicción que una sociedad democrática no solo es deseable, sino también factible. Que una sociedad democrática, asegurando a sus miembros el pleno ejercicio de la libertad y de la justicia, así como la equidad en la distribución de la riqueza, puede abrir un proceso de emancipación respecto a los valores y a las creencias del pasado, y contribuir a una transformación de la vida cotidiana de los hombres. El proyecto moderno ha comenzado a hacer sentir mayormente su influencia, haciéndose portador del mensaje de la lucha por los derechos civiles. Es su lucha ideológica, cultural, intelectual y también política por expandir el área de esos derechos. Por el derecho a la vivienda, por el derecho a la ciudad, por el derecho al trabajo, por el derecho a la libertad absoluta de culto, por la libertad de expresión, por el derecho a vivir en una naturaleza con un mínimo de contaminación del aire y del agua y con un mínimo de erosión del suelo. La arquitectura moderna ha sido ciertamente una revolución de estilo, de forma, de morfología, pero la parte más importante ha sido precisamente su esfuerzo por abrir camino a un derecho a la vivienda, a la calidad de vida en la misma, en el área de la vivienda popular. Esta es una tesis sustentada por muchos estudiosos, que la parte más importante es la propuesta de una transformación de la vida cotidiana de la gente. Muchas gracias. Bueno, estuve bastante bien con el tiempo, en un recorrido amplio, que espero que les... sí, detener.